Solo vamos a cargar gasolina, mamá. Quédate sentada. 2 horas después, el encargado de la estación me ofreció una manta. Ellos nunca volvieron. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Isabela Mendoza. Tengo 71 años. Y nací en un pueblo de Guanajuato que ya no aparece en los mapas nuevos. Durante toda mi vida, creí que ser madre significaba entregarlo todo, sacrificarlo todo, perdonarlo todo. Nunca imaginé que mi propio hijo, la criatura que cargué en brazos durante sus primeros meses de cólicos, me abandonaría en una gasolinera como quien deja un bulto de ropa vieja. Era un sábado de octubre, de esos días en que el cielo de México se ve especialmente azul y el aire huele a tierra húmeda después de las últimas lluvias del temporal. Me levanté temprano, como siempre, para preparar café de olla en la estufa de gas que llevaba conmigo desde hace 30 años. El aroma a canela y piloncillo llenó mi pequeña cocina, mezclándose con la luz dorada que se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había bordado durante las largas tardes de mi viudez. Iván, mi hijo mayor, había llamado la noche anterior con una voz que sonaba distinta, más amable de lo usual. «Mamá», me había dicho, «mañana te voy a llevar a conocer mi nueva casa en Querétaro. Ya es hora de que veas dónde vivo ahora con Dalia y las niñas». Mis manos temblaron de la emoción mientras sostenía el teléfono. Hacía más de 8 meses que no visitaba a mis nietas, Carmen y Sofía, 2 angelitos de cabello rizado que solían correr hacia mí gritando, «¡Abuela Isa!», cada vez que me veían llegar. Esa mañana me arreglé como para ir a misa de domingo. Me puse mi blusa blanca de bordado oaxaqueño, esa que compré en el mercado de Guadalajara durante mi único viaje fuera del estado, hace ya más de 15 años. Me rocié detrás de las orejas con el perfume de rosas que guardaba para ocasiones especiales, el mismo que usaba cuando mi difunto esposo Tomás me llevaba a los bailes del pueblo. Mis manos, arrugadas pero firmes, trenzaron mi cabello cano en un chongo bajo, sujetándolo with the hairpins de Carey que pertenecieron a mi madre. Preparé una bolsita de tela con dulces típicos para las niñas, cocadas, alegrías y esos caramelos de tamarindo que tanto les gustaban. También metí mi rosario de madera, por si el viaje se alargaba y llegaba la hora del rezo vespertino. En el bolsillo de mi delantal guardé los 300 pesos que tenía ahorrados, pensando que tal vez podríamos parar en algún mercado local para comprar algo especial para la casa nueva de Iván. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, sentí esa felicidad extraña que solo experimentas cuando algo bueno va a pasar después de mucho tiempo de rutina. Iván bajó del asiento del conductor, pero no entró a saludarme como solía hacer. Se quedó parado junto al auto, un Tsuru blanco algo golpeado, tocando el claxon con impaciencia. «¡Ya vámonos, mamá! ¡Se hace tarde!», gritó desde afuera. Dalia, su esposa, estaba sentada en el asiento del copiloto, con los ojos fijos en la pantalla de su celular. Cuando subí al asiento trasero, murmuró un «buenos días», tan bajo que apenas lo escuché. Sus uñas, pintadas de rojo brillante, no dejaban de moverse sobre la pantalla, escribiendo mensajes a alguien que claramente era más importante que yo. Llevaba puesta una blusa escotada y unos jeans ajustados que me parecieron demasiado juveniles para una mujer de su edad, pero no dije nada. Nunca decían nada cuando se trataba de Dalia. Durante el primer tramo del viaje, intenté hacer conversación. Les pregunté sobre las niñas, sobre el trabajo de Iván en la fábrica de autopartes, sobre la nueva casa que íbamos a conocer. Iván respondía con monosílabos, sin voltear a verme por el espejo retrovisor, y Dalia simplemente gruñía o suspiraba sin levantar la vista de su teléfono. El ambiente dentro del coche se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Después de 1 hora y media de camino, con el paisaje de agaves y montañas desfilando por la ventana, Iván anunció que necesitábamos parar a cargar gasolina. «Solo vamos a cargar gasolina, mamá. Quédate sentada», me dijo mientras estacionaba frente a una Pemex que se veía pequeña y solitaria al costado de la carretera federal.
El lugar olía a combustible y a comida frita de un puesto de tacos que funcionaba en una esquina del terreno. Vi cómo mi hijo se bajó del coche con movimientos mecánicos, como si hubiera ensayado ese momento muchas veces. Dalia lo siguió, guardando su teléfono en una bolsa de imitación piel que cargaba al hombro. Esperé pacientemente mientras el despachador llenaba el tanque, observando a los otros viajeros que compraban refrescos y botanas en la tiendita anexa. Pero cuando terminó la carga, algo extraño pasó. En lugar de regresar al coche, Iván y Dalia caminaron hacia la carretera, donde un autobús de línea se había detenido. Los vi subir. Vi cómo el camión se alejó en dirección contraria a la que llevábamos. Y solo entonces comprendí que algo terrible estaba ocurriendo. Al principio pensé que habría alguna emergencia, que tal vez habían recibido una llamada importante y tenían que regresar urgentemente a casa. Esperé una hora, después otra, viendo cómo el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban sobre el pavimento caliente. El frío de la tarde serrana empezó a meterse por las ventanas entreabiertas del coche, y yo, vestida apenas con mi blusa delgada, comencé a temblar. Fue entonces cuando Carlos, el encargado de la gasolinera, se acercó a la ventana del coche. Era un hombre joven, de unos 30 años, con overol manchado de grasa y una mirada bondadosa que me recordó a mi hermano menor. «Señora, ¿está usted bien?», me preguntó con genuina preocupación. «¿Necesita que llame a alguien?». Yo no supe qué responder. La vergüenza me quemaba la garganta más que el frío me calaba los huesos. ¿Cómo iba a explicarle a un extraño que mi propio hijo me había abandonado? ¿Cómo iba a admitir que la criatura que yo parí, que crié, que defendí toda la vida, me había dejado tirada como un estorbo? Carlos regresó con una manta de lana gruesa, de esas que usan los traileros para dormir en sus cabinas. «Esto es suyo ahora, doña», me dijo mientras me la colocaba sobre los hombros con la delicadeza de un hijo verdadero. «No se preocupe, aquí está segura». Y al escuchar esas palabras, pronunciadas por un desconocido que me trataba con más respeto del que había recibido de mi propia familia en meses, supe que ya no era un malentendido, ya no era un error. Mi hijo me había dejado, como se deja un mueble viejo en la banqueta para que se lo lleve el camión de la basura. Esa noche dormí en un catre dentro de la oficina de la gasolinera, escuchando el zumbido constante de los refrigeradores de refrescos y el paso ocasional de tráileres en la carretera. Carlos me había prestado una almohada que olía a detergente barato y una cobija adicional que guardaba para las emergencias. «No se preocupe, doña Isabela», me había dicho después de que le conté mi nombre completo. «Mañana seguramente todo se aclara». Pero yo sabía que no se iba a aclarar nada. En mis 71 años de vida, había aprendido a reconocer cuando alguien te miente. Y más aún, había aprendido a reconocer cuando te mienten a ti misma. El abandono tiene un sabor particular, amargo como el café frío. Y yo lo había estado probando en mi boca desde hacía meses sin atreverme a escupirlo. A las 6 de la mañana, cuando Carlos llegó para abrir la estación, me encontró despierta, sentada en el catre con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, como mi madre me había enseñado que debían sentarse las señoras decentes. Le pedí prestado su teléfono celular, un aparato sencillo con botones grandes que pude manejar sin dificultad. Marqué el número de Iván. Sonó 5 veces antes de que saltara el buzón de voz. Su mensaje grabado decía: «Deja tu recado después del tono». Ni siquiera había personalizado la grabación. Colgué sin dejar mensaje y volví a marcar. Esta vez no sonó ni una sola vez antes de mandarme directo al buzón. Me había bloqueado. Intenté con el número de Dalia. Lo mismo. Después probé con el teléfono fijo de la casa donde vivían, un número que me sabía de memoria porque lo había marcado cientos de veces para hablar con mis nietas. «El número que usted marcó no está disponible», me informó una voz robótica que parecía burlarse de mi desesperación. Carlos me preparó un café aguado en un vaso de unicel y me ofreció unas galletas Marías que tenía guardadas para su desayuno. «¿Tiene otros hijos, doña? ¿Algún familiar que pueda venir por usted?», me preguntó mientras yo soplaba el café caliente, tratando de entibiar mis manos temblorosas. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Tuve otros 2 hijos. Miguel, que murió en un accidente de motocicleta cuando tenía 23 años,
y Rosa, que se fue a Estados Unidos hace 15 años, y de quien solo recibo una llamada cada Navidad, si es que se acuerda. Iván era mi único hijo vivo en México, mi único lazo real con el mundo, la única persona que teóricamente tenía la obligación de cuidarme en mi vejez. No, le respondí a Carlos, no tengo a nadie más. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el sol ya calentaba fuerte y los camioneros empezaban a parar para desayunar tacos en el puesto de la esquina, llegó una camioneta blanca del DIF con 2 trabajadoras sociales. Una era muy joven, de unos 25 años, con el cabello teñido de rubio y una sonrisa que me pareció ensayada. La otra era mayor, quizás de mi edad, pero con esa expresión de cansancio que tienen las personas que han visto demasiado sufrimiento ajeno y ya no se sorprenden por nada. ¿Usted es la señora Isabela Mendoza?, me preguntó la mayor, consultando una carpeta manila que traía en las manos. Recibimos un reporte de su hijo, Iván Mendoza, informando que usted tiene episodios de desorientación y que se escapó de su hogar sin avisar. Las palabras me cayeron como piedras en el estómago. ¿Qué episodios de qué?, pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por el pecho como agua hirviendo. Yo no tengo nada en la cabeza. Mi hijo me trajo aquí y me abandonó. Me abandonó como a un perro. La trabajadora social joven tomó notas en una libreta, moviendo la cabeza con compasión fingida. Señora, su hijo nos explicó que usted últimamente ha estado muy confundida, que se olvida de cosas importantes, y que ayer salió de la casa sin decir a dónde iba. Él y su esposa la estuvieron buscando toda la noche, muy preocupados. ¡Es mentira!, grité, levantándome del catre con una energía que no sabía que aún tenía. Iván me dijo que íbamos a conocer su casa nueva. Me subió a su coche y me dejó aquí. Pregúntenle a Carlos, él lo vio todo. Pero Carlos había salido a atender a un cliente y no estaba ahí para confirmar mi versión. Las 2 mujeres intercambiaron una mirada que conocí demasiado bien. Esa mirada que dice, pobrecita viejita, ya está chocheando. La trabajadora mayor se acercó y me tomó del brazo con una firmeza que pretendía ser gentil, pero que sentí como una cadena. Señora Isabela, vamos a llevarla a un lugar donde estará segura y bien cuidada mientras su familia resuelve la situación. Es temporal. Solo hasta que se sienta mejor. Me resistí. Pero, ¿qué puede hacer una mujer de 71 años contra 2 personas más jóvenes y un sistema que ya había decidido que estaba loca? Me subieron a su camioneta, y mientras nos alejábamos de la gasolinera, vi por la ventana trasera cómo Carlos salía corriendo y nos hacía señas con los brazos, gritando algo que ya no pude escuchar. El lugar al que me llevaron se llamaba Casa de Reposo Otoño Dorado. Un nombre que sonaba bonito, pero que escondía la realidad más cruel que había vivido en toda mi vida. Era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo pálido, con ventanas protegidas por barrotes que supuestamente eran por seguridad, pero que parecían rejas de prisión. Me asignaron una cama en un cuarto que compartía con otras 5 mujeres. Había una que se llamaba Esperanza, y que pasaba todo el día hablando con su difunto marido, preguntándole si ya había regado las plantas del patio. Otra, Dolores, lloraba todas las noches llamando a su hija Carmen, que según me contó una enfermera, había muerto hacía 10 años, pero ella no lo recordaba. El primer día me quitaron mi bolsa con los dulces para las niñas, mi rosario de madera y los 300 pesos que llevaba ahorrados. «Es el reglamento», me explicó la enfermera de guardia. Una mujer robusta que se dirigía a todas nosotras como si fuéramos niñas pequeñas. «Aquí no necesita dinero, señora. Nosotros nos encargamos de todo». También me quitaron mi blusa bordada y me pusieron una bata de hospital azul pálido que me quedaba enorme y que olía a desinfectante. Mis aretes de perlas, regalo de bodas de mi difunto Tomás, desaparecieron, para evitar que se lastime, según me dijeron. Intenté llamar a Iván desde el teléfono de la recepción, pero me informaron que mi hijo había dado instrucciones específicas de que no me permitieran hacer llamadas porque eso la alteraba más. Pedí hablar con el director de la casa, con un abogado, con cualquier persona que pudiera escucharme, pero todos me miraban con esa misma expresión condescendiente y me repetían que tenía que tranquilizarme y adaptarme a mi nueva rutina.
Las semanas pasaron como años. La rutina era siempre la misma. Desayuno a las 7, avena aguada y café con sabor a agua sucia. Actividades recreativas que consistían en ver telenovelas en una televisión con mala recepción, almuerzo a las 12, sopa de verduras desabrida y pollo hervido, siesta obligatoria, cena a las 6 y a dormir a las 8. Los fines de semana había visitas familiares, pero nadie venía por mí. Veía cómo otras ancianas recibían a sus hijos, nietos, sobrinos. Llegaban con flores, dulces, fotografías nuevas de bisnietos. Se sentaban en el jardín interior a platicar y reír, y por un momento sus caras arrugadas se iluminaban con algo parecido a la felicidad. Yo me quedaba en mi cama, fingiendo leer una revista vieja, escuchando esas conversaciones que me recordaban todo lo que había perdido. Una tarde, mientras bordaba una servilleta con hilo que me había conseguido una enfermera bondadosa, escuché a 2 trabajadoras sociales hablar en el pasillo. Una le decía a la otra: ¿te acuerdas de la señora Mendoza, la del cuarto 7? Su hijo llamó ayer. Dice que ya vendió la casa de ella y que donó sus cosas a la beneficencia porque no tenía sentido guardar tantos cachivaches. Mis manos se detuvieron sobre el bordado. La aguja se me clavó en el dedo y una gota de sangre manchó el hilo blanco. Pero ni siquiera sentí el dolor. Mi casa. La casa donde nací, donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde guardaba 45 años de recuerdos en cada rincón. Vendida. Mis cosas, mis fotografías, mi máquina de coser Singer que era herencia de mi abuela, mis libros de recetas escritos a mano, mi colección de botones antiguos que había estado reuniendo desde que era niña, todo donado como si fuera basura. Esa noche lloré por primera vez desde que llegué a ese lugar. Lloré en silencio, mordiéndome la almohada para que las otras señoras no me escucharan, porque había aprendido que el dolor compartido no se hace más pequeño, solo se vuelve más público. Y mientras lloraba, una parte de mí, la parte que había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de un hijo, a la viudez, a décadas de trabajo duro y sacrificio sin reconocimiento, empezó a despertar. Una parte que había estado dormida durante meses, adormecida por la costumbre de perdonar, de justificar, de esperar que el amor que había dado regresara algún día multiplicado. Esa parte de mí empezó a susurrar una verdad que había estado evitando. Yo no estaba loca. Yo no me había escapado. Yo no tenía pérdidas de memoria. Yo había sido traicionada por mi propia sangre. Los meses en otoño dorado se convirtieron en una tortura silenciosa hecha de pequeñas crueldades cotidianas que nadie consideraba importantes, pero que juntas formaban una prisión invisible más efectiva que cualquier reja. Cada día era una repetición del anterior, como si el tiempo se hubiera detenido en un limbo gris donde las horas pasaban pero la vida no avanzaba. Las enfermeras me llamaban abuela, con esa falsa dulzura que usan con los niños pequeños, pero nunca se molestaron en aprender mi nombre real. Para ellas, yo era simplemente la de la cama 3 del cuarto 7, un número en una lista interminable de ancianos olvidados. Cuando les pedía que me llamaran señora Isabela o simplemente doña Isa, como me decían en mi pueblo, sonreían condescendientemente y seguían tratándome como si fuera una niña caprichosa. «Abuela, tome su pastilla», me decían por las mañanas, extendiéndome una píldora blanca que supuestamente era para calmar mis nervios. Cuando preguntaba qué contenía exactamente ese medicamento, me respondían: «No se preocupe por eso, abuela. Es para su bien». Pero yo notaba cómo después de tomarla me sentía más lenta, más confundida, como si mis pensamientos nadaran en miel espesa. Después de la tercera semana, comencé a esconder la pastilla debajo de mi lengua y la escupía cuando nadie me veía. La comida era otro instrumento de humillación sutil. Nos servían en platos de plástico, como a los bebés, con cucharas de mango grueso, para evitar accidentes. El puré de verduras siempre estaba tibio y sin sal, la carne picada tan finamente que parecía papilla, los jugos diluidos hasta el punto de ser prácticamente agua con color. Cuando me quejé de que la comida no tenía sabor, la cocinera me explicó que, a su edad, doña, las papilas gustativas ya no funcionan igual.
Es normal que todo le sepa desabrido. Pero lo que más me dolía era la forma en que me trataban cuando otros familiares venían de visita. Si estaba sentada en el jardín interior cuando llegaba la hija de doña Carmen o los nietos de don Esteban, las enfermeras inmediatamente se acercaban a mí y con voz melosa me sugerían que mejor fuera a descansar a su cuarto o que tenía cita con el doctor en ese momento. Era como si mi presencia sin visitas fuera vergonzosa, un recordatorio incómodo de que algunas ancianas habían sido completamente abandonadas. Los domingos eran los peores días. Era cuando llegaban más familiares, cuando el lugar se llenaba de risas, conversaciones, niños corriendo por los pasillos. Yo me sentaba junto a la ventana de mi cuarto, viendo cómo las otras señoras recibían abrazos, flores, fotografías nuevas de bisnietos. Escuchaba sus voces alegres contando anécdotas familiares, haciendo planes para las fiestas próximas, intercambiando noticias del barrio. Una vez, la nieta de doña Socorro trajo un pastel de chocolate casero para celebrar el cumpleaños de su abuela. El aroma dulce llenó todo el comedor, y por un momento recordé el sabor de los pasteles que yo solía hacer para los cumpleaños de mis hijos. Doña Socorro me ofreció un pedazo con genuina generosidad, pero antes de que pudiera aceptarlo, la enfermera de turno intervino. «Ay, no, abuela Isabela no puede comer chocolate. Le hace daño al estómago». Yo nunca había tenido problemas digestivos, pero ya había aprendido que contradecir al personal solo resultaba en píldoras para calmar los nervios adicionales. Mi cumpleaños 72 llegó un martes de febrero. Desperté esa mañana con la pequeña esperanza de que tal vez, Iván recordaría la fecha y me llamaría, o enviaría una tarjeta, o incluso vendría de visita con las niñas. Había sido yo quien le había enseñado a contar los días en el calendario cuando era pequeño, quien le había hecho pasteles de vainilla con merengue rosa cada año hasta que cumplió 18. Seguramente recordaría que ese día yo cumplía años, pero el día pasó igual que todos los otros. Desayuno de avena, actividades recreativas, viendo programas de televisión con volumen demasiado alto, almuerzo insípido, siesta obligatoria. Nadie mencionó que era mi cumpleaños. Nadie me felicitó. Nadie trajo pastel, flores o siquiera una tarjeta comprada en la tienda de la esquina. Esa noche, mientras las otras señoras dormían, me levanté y caminé hasta el pequeño espejo del baño compartido. Mi reflejo me asustó. Una mujer demacrada, con el cabello completamente blanco y sin brillo, los ojos hundidos, la piel pálida de quien no ve suficiente sol. Las batas del hospital me quedaban enormes, haciéndome ver aún más frágil y pequeña. ¿Era esa realmente yo? La mujer que había criado 3 hijos, que había trabajado vendiendo comida casera para ayudar con los gastos, que había cuidado a su esposo durante su larga enfermedad sin quejarse nunca. Fue entonces cuando encontré la caja. Estaba limpiando mi pequeño cajón de pertenencias permitidas. Un peine, una barra de jabón, 2 pañuelos de tela, cuando mis dedos tocaron algo que no recordaba haber puesto ahí. Al fondo del cajón, pegado con cinta adhesiva amarillenta, había un sobre manila pequeño, del tamaño de una tarjeta postal. Lo despegué con cuidado, sintiendo cómo mis manos temblaban no de vejez, sino de anticipación. La letra del sobre era de mi difunto esposo Tomás. Esa caligrafía elegante que había aprendido en la escuela primaria del pueblo y que nunca perdió a pesar de los años de trabajo duro en el campo. Dentro había 2 documentos que cambiaron todo. El primero era una copia de un título de propiedad, 80 hectáreas de tierra en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, tierra que había pertenecido al padre de Tomás, después a Tomás mismo, y que según el documento legal estaba registrada completamente a mi nombre desde 1987, el año después de que nos casamos. Nunca supe que existía esa propiedad. Tomás nunca me había mencionado que poseíamos tierra. Nunca habíamos hablado de herencias o propiedades más allá de nuestra pequeña casa en el pueblo. Durante todos nuestros años de matrimonio, cuando luchábamos para pagar las cuentas, cuando pedíamos prestado para los gastos médicos de los niños, cuando yo vendía quesadillas en la plaza para ayudar con los gastos, había 80 hectáreas de tierra registradas a mi nombre que podrían haber cambiado nuestras vidas.
El segundo documento era una carta, escrita con la misma letra cuidadosa de Tomás, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy contigo y que has encontrado lo que dejé escondido para ti. Perdóname por no haberte dicho sobre la tierra mientras estaba vivo. Mi padre me hizo prometer que solo se la heredaría a mi esposa si algo me pasaba. Era una tradición de su familia que nunca entendí completamente, pero que respeté. Esas 80 hectáreas están cerca del pueblo donde nací. Son buenas tierras, con agua y árboles frutales. Valen más de lo que puedas imaginar, mi amor. Pero más importante que su valor en dinero, son tu libertad. Son la garantía de que nunca tendrás que depender de nadie, de que nunca tendrás que rogarle a nadie por un techo o un plato de comida. Isabela, si algún día te hacen sentir que no vales nada, si algún día alguien te trata como si fueras una carga o un estorbo, recuerda que esta tierra es tuya, y tú vales más que cualquier moneda, más que cualquier propiedad, más que cualquier persona que no sepa reconocer el tesoro que eres. No dejes que nadie te convenza de que eres débil o inútil. Tú criaste a nuestros hijos con manos de hierro y corazón de seda. Tú cuidaste de mí cuando estaba enfermo sin quejarte ni un solo día. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido, aunque a veces ni tú misma lo sepas. Esta tierra es tu fortaleza, mi amor. Úsala cuando la necesites. Con todo mi amor eterno, Tomás. Mis manos temblaron tanto que la carta casi se me cayó. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. Tomás, mi Tomás, incluso después de muerto me había tendido una mano para sacarme del pozo donde mi propio hijo me había arrojado. 80 hectáreas. En una zona donde la tierra agrícola tenía un valor considerable debido al desarrollo turístico de la región. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más seguridad de la que había soñado jamás tener. Pero más que el valor económico, esos documentos representaban algo mucho más poderoso. La prueba de que yo no era la anciana indefensa y confundida que todos creían. Era propietaria de tierras. Tenía derechos legales. Tenía un nombre registrado en documentos oficiales. No era la abuela del cuarto 7. Era Isabela Mendoza de García, dueña de 80 hectáreas de tierra mexicana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sosteniendo los documentos contra mi pecho, sintiendo cómo algo que había estado dormido dentro de mí durante meses comenzaba a despertar. No era solo esperanza, era algo más fuerte, más peligroso para quienes me habían subestimado. Era la furia silenciosa de una mujer que acababa de descubrir que tenía poder. Por primera vez desde que llegué a este lugar, sonreí. Una sonrisa que nadie vio en la oscuridad del cuarto, pero que cambió algo fundamental en mi interior. Mañana iba a comenzar a planear mi regreso al mundo de los vivos. Durante los siguientes días después de encontrar los documentos de Tomás, me comporté como la anciana dócil que todos esperaban que fuera, pero por dentro era como un volcán a punto de explotar. Seguí la rutina del asilo con obediencia fingida. Tomaba mis pastillas para los nervios y las escondía bajo mi lengua. Comía el puré insípido sin quejarme. Participaba en las actividades recreativas viendo telenovelas que ya había visto 1000 veces. Pero ahora todo había cambiado. Cada abuela, pórtese bien que escuchaba del personal, se convertía en combustible para mi determinación. Cada plato de plástico que me ponían enfrente me recordaba que yo tenía 80 hectáreas de tierra, que valían más que el salario anual de todas esas enfermeras juntas. Cada noche que pasaba en esa cama estrecha e incómoda, rodeada de mujeres que lloraban en sueños, era un día menos que tendría que soportar antes de recuperar mi libertad. El primer paso de mi plan era conseguir ayuda del exterior. Pero eso parecía imposible. No me permitían hacer llamadas telefónicas, no me dejaban recibir visitas que no fueran familiares autorizados. Y yo no tenía ninguno, y mi correspondencia era revisada por la administración antes de ser enviada o recibida. Era como estar en una cárcel, pero con la crueldad añadida de que todo se hacía por mi propio bien. La oportunidad llegó en la forma de Josefina Ramírez,
una mujer de unos 50 años que comenzó a trabajar como voluntaria en el asilo los jueves por la tarde. A diferencia del personal pagado, que trataba a las residentes como números en una lista, Josefina nos hablaba como a personas reales. Se sentaba con cada una de nosotras, preguntaba por nuestras vidas anteriores, escuchaba nuestras historias con genuino interés. Josefina había sido maestra de primaria durante 30 años antes de jubilarse, y eso se notaba en la forma paciente en que trataba incluso a las señoras, que ya no podían mantener conversaciones coherentes. Con doña Esperanza, que hablaba todo el día con su difunto marido, Josefina fingía que también podía ver al esposo fantasma, y le preguntaba qué opinaba sobre el clima o las noticias. Con doña Dolores, que lloraba por su hija muerta, Josefina se sentaba a su lado y la dejaba llorar sin intentar animarla o distraerla con actividades forzadas. Conmigo, Josefina fue diferente desde el primer día. Se acercó a mi cama donde yo estaba bordando una servilleta con hilo que había conseguido a escondidas, y en lugar de preguntarme cómo me sentía o si necesitaba algo, me dijo: «¡Qué bordado tan hermoso! Mi madre me enseñó esa puntada cuando yo tenía 10 años, pero nunca logré hacerla tan pareja como usted». Esa simple observación, reconociendo mi habilidad en lugar de mi supuesta incapacidad, me llegó al corazón más profundo que cualquier palabra de consuelo. Por primera vez en meses, alguien me estaba viendo como una persona con talentos y experiencia, no como una anciana deteriorada que necesitaba cuidados constantes. ¿Hace mucho que borda?, me preguntó Josefina, sentándose en la silla de plástico junto a mi cama. Desde que tenía 8 años, le respondí, sintiendo cómo mi voz recuperaba un tono más firme. Mi abuela me enseñó. Decía que una mujer que sabía bordar nunca pasaría hambre, porque siempre podría vender su trabajo. Josefina sonrió, y su sonrisa no era condescendiente como las de las enfermeras. Era la sonrisa de una mujer que reconocía a otra. Su abuela era muy sabia. ¿Y qué más le enseñó? Fue así como comenzamos a hablar. Durante las siguientes 3 semanas, los jueves se convirtieron en mi día favorito de la semana. Josefina me escuchaba contar historias de mi vida anterior, cómo había aprendido a cocinar vendiendo quesadillas en la plaza del pueblo, cómo había cuidado a mi esposo durante su larga enfermedad, cómo había criado a 3 hijos prácticamente sola porque Tomás trabajaba de sol a sol en el campo. Pero más importante, Josefina me escuchaba cuando le contaba sobre mi abandono. No me interrumpía con explicaciones sobre cómo los hijos a veces toman decisiones difíciles por el bien de sus padres. No me sugería que seguramente Iván tenía sus razones, o que tal vez era mejor así. Simplemente me escuchaba, y de vez en cuando decía cosas como: «Qué horrible debe haber sido para usted», o «Nadie merece ser tratado así». Una tarde, después de casi un mes de conversaciones de los jueves, decidí contarle sobre los documentos que había encontrado. Saqué la carta de Tomás de debajo de mi colchón, donde la había estado escondiendo, y se la mostré. Josefina leyó la carta completa. Después examinó la copia del título de propiedad con la atención de alguien que sabía que estaba viendo algo importante. Cuando terminó, me miró con una expresión que yo no había visto en meses. Respeto genuino. «Señora Isabela», me dijo con voz seria, «usted no es una anciana abandonada sin recursos. Usted es una mujer de propiedades que está siendo retenida aquí contra su voluntad bajo pretextos falsos». Esas palabras fueron como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. Por fin alguien había puesto en palabras lo que yo había estado sintiendo, pero no había podido expresar. No estaba loca, no estaba siendo cuidada. Estaba siendo secuestrada. ¿Cree que estos documentos son legales?, le pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con algo parecido a la esperanza. «Necesitaríamos que un abogado los revise», respondió Josefina, «pero parecen completamente legítimos. El sello, las firmas, el papel oficial, todo indica que usted es la propietaria legal de esa tierra». «¿Pero cómo puedo contactar a un abogado desde aquí?», pregunté. «No me dejan hacer llamadas, no puedo salir, no puedo recibir visitas». Josefina guardó silencio por un momento, y pude ver en sus ojos que estaba tomando una decisión importante. Finalmente me dijo: «Yo conozco a una abogada. Se llama Leticia Avaroa.
Se jubiló el año pasado después de trabajar 30 años en el juzgado civil. Ahora hace trabajo pro bono para personas que no pueden pagar honorarios legales. ¿Cree que me ayudaría?, pregunté, sintiendo cómo la esperanza y el miedo luchaban en mi pecho. Leticia tiene fama de ser muy directa y no tolerar las injusticias, respondió Josefina, especialmente cuando se trata de mujeres mayores que están siendo abusadas por sus propias familias. He visto casos donde ha logrado recuperar propiedades, patrimonio, incluso pensiones que habían sido robados por hijos inescrupulosos. Esa noche, acostada en mi cama mientras escuchaba los ronquidos y gemidos de mis compañeras de cuarto, comencé a elaborar mentalmente un plan. No podía simplemente escapar del asilo corriendo. Me atraparían en cuestión de horas, y probablemente me sedarían tanto que no podría pensar con claridad durante días. Tenía que ser más inteligente. El plan que elaboré era arriesgado pero simple. Josefina vendría el jueves siguiente como siempre, pero esta vez me traería ropa de calle escondida en su bolsa de trabajo. Durante la hora de la siesta, cuando la mayoría del personal estaba en el comedor almorzando y las residentes dormían, yo me cambiaría la bata del hospital por ropa normal y saldría caminando por la puerta principal. La belleza del plan estaba en su simplicidad. El personal del asilo estaba acostumbrado a ver familiares entrar y salir durante todo el día. Si me vestía como una visitante normal y caminaba con confianza hacia la salida, probablemente nadie me detendría. Y para cuando se dieran cuenta de que faltaba una residente, yo ya estaría lejos. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó Josefina el miércoles siguiente, cuando le expliqué mi plan. Una vez que salgamos de aquí, no hay vuelta atrás. Su hijo va a intentar que la traigan de regreso. Va a decir que está enferma, que es peligroso para usted estar sola. Josefina, le respondí, mirándola directamente a los ojos. Yo he vivido 72 años en este mundo. He criado hijos. He enterrado a un esposo. He sobrevivido a la pobreza y a la pérdida. No estoy loca, no estoy enferma. Y no soy peligrosa para nadie. Lo único peligroso aquí es que la gente piense que pueden disponer de mi vida sin mi consentimiento. Josefina asintió lentamente. Tiene razón. Y además, usted tiene recursos ahora. Con esa tierra, puede contratar sus propios abogados, puede vivir donde quiera, puede tomar sus propias decisiones. Exactamente, le dije, sintiendo cómo la determinación me llenaba el pecho como aire fresco. Por primera vez en mi vida, voy a tener verdadera independencia. No voy a depender de la buena voluntad de mis hijos, ni de la caridad de extraños, ni de las decisiones de otras personas sobre lo que es mejor para mí. El jueves llegó con una claridad cristalina que tomé como una buena señal. Josefina apareció a la hora usual, con su sonrisa tranquila y su bolsa de trabajo que hoy contenía más que sus materiales de voluntariado habituales. Me había traído un vestido azul marino sencillo pero elegante, zapatos cómodos de tacón bajo, una chaqueta ligera y hasta una pequeña bolsa de mano. ¿Lista?, me preguntó con voz baja. Más que lista, le respondí. Llevo meses preparándome para este día sin saberlo. A las 2 de la tarde, cuando el asilo se sumía en el sopor de la siesta y la mayoría del personal estaba distraído, me puse la ropa que Josefina había traído. El vestido me quedaba perfecto, los zapatos eran cómodos, y cuando me miré en el pequeño espejo del baño, vi por primera vez en meses a una mujer digna, no a una anciana desarrapada en bata de hospital. Caminamos hacia la salida con pasos tranquilos pero decididos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo, pero nadie nos detuvo. La recepcionista estaba ocupada al teléfono, las enfermeras estaban almorzando, los visitantes entraban y salían sin prestar atención a 2 mujeres más. Cuando cruzamos la puerta principal y sentí el aire libre en mi cara, supe que mi vida había cambiado para siempre. No estaba escapando, estaba regresando. La casa de Josefina era todo lo contrario al asilo, pequeña pero llena de vida, con plantas en cada ventana, fotografías familiares en las paredes, y el aroma permanente de café recién hecho mezclado con el perfume de jazmines que crecían en el patio trasero. Era una casa que respiraba dignidad humana.
donde cada objeto tenía su lugar y su historia, donde el silencio no era opresivo sino tranquilo. «Esta es su casa por el tiempo que necesite», me dijo Josefina, mientras me mostraba el cuarto de huéspedes que había sido de su hija antes de casarse. La cama tenía sábanas de algodón con un delicado bordado de flores. Había un escritorio de madera junto a la ventana y en la mesita de noche descansaba una lámpara de lectura y una pequeña Biblia empastada en cuero. Por primera vez en casi un año, esa noche dormí en una cama real, entre sábanas limpias que olían a suavizante de ropa y no a desinfectante médico. No había llantos de otras mujeres interrumpiendo mis sueños. No había luces de pasillo filtrándose por las cortinas. No había enfermeras haciendo rondas cada 2 horas con sus pasos pesados sobre el linóleo. Era silencio verdadero, el silencio elegido, el silencio de la libertad. Desperté antes del amanecer, no por la rutina forzada del asilo, sino porque mi cuerpo finalmente había descansado lo suficiente para sentirse renovado. Me quedé acostada en la oscuridad, sintiendo la textura suave de las sábanas contra mi piel, escuchando el canto tempranero de los pájaros en el jardín de Josefina. Por primera vez en meses, no tenía que levantarme a una hora específica, no tenía que tomar medicamentos que me adormecían, no tenía que sonreír obedientemente mientras alguien me hablaba como si fuera una niña pequeña. A las 7 de la mañana, Josefina tocó suavemente a la puerta de mi cuarto. «Buenos días, señora Isabela. ¿Le apetece un café?» Su voz no tenía esa falsa dulzura institucional que había aprendido a odiar. Era el tono respetuoso que una mujer adulta usa con otra mujer adulta. Desayunamos en su pequeña cocina. Huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes hechas a mano, café negro endulzado con piloncillo, comida real, con sabor, con sal, con especias. Mientras comía, sentí cómo mi cuerpo comenzaba a recordar lo que significaba ser nutrido apropiadamente en lugar de simplemente mantenido vivo. «Hoy viene Leticia», me informó Josefina, mientras yo saboreaba mi segundo taco de huevo. Le conté sobre su situación por teléfono y está muy interesada en revisar sus documentos. Dice que casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa. Leticia Avaroa llegó a las 10 de la mañana en punto, y desde el primer momento supe que esta era una mujer que no se dejaba intimidar por nadie. Tenía unos 60 años, cabello gris recogido en un chongo severo, lentes de armazón grueso, y la postura erguida de alguien que había pasado décadas enfrentándose a jueces, abogados y burócratas sin dar un paso atrás. Revisó mis documentos con la concentración de un cirujano, examinando cada sello, cada firma, cada detalle del papel oficial. Después de 20 minutos de silencio, levantó la vista y me sonrió. Era una sonrisa feroz, como la de un tigre que acaba de encontrar a su presa. «Señora Mendoza», me dijo con voz firme, «estos documentos no solo son legítimos, son una bomba legal. Su esposo la nombró propietaria única de 80 hectáreas de tierra agrícola en una zona que ahora tiene gran valor comercial debido al crecimiento turístico de la región». «¿Cuánto valor?», pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. «Basándome en las propiedades similares que se han vendido en esa área durante los últimos 2 años», respondió Leticia consultando algunas notas en su libreta. «Estamos hablando de aproximadamente 4 millones de pesos. Tal vez más si la tierra tiene acceso a carretera y servicios básicos. 4 millones de pesos. La cifra me golpeó como un rayo. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que mis padres, mis abuelos y yo misma habríamos podido ganar trabajando durante varias generaciones. Era suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, para nunca más depender de la caridad o la buena voluntad de nadie. Pero hay un problema», continuó Leticia, y mi estómago se contrajo. «Su hijo ha estado intentando que la declaren legalmente incapacitada. Ya presentó los papeles iniciales en el juzgado familiar, alegando demencia senil e incapacidad para manejar sus propios asuntos. ¿Puede hacer eso?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta. «Puede intentarlo», respondió Leticia con esa sonrisa feroz otra vez. «Pero no puede lograrlo. Usted está aquí.
lúcida, coherente, capaz de tomar sus propias decisiones. Vamos a solicitar una evaluación psicológica independiente que demuestre su competencia mental. Y después, vamos a contraatacar. Durante los siguientes 3 días, Leticia convirtió la sala de Josefina en un centro de operaciones legales. Trajo formularios, códigos civiles, expedientes de casos similares. Me explicó mis derechos como propietaria, los procedimientos para anular la declaratoria de incapacidad que Iván había intentado conseguir, y las acciones legales que podíamos tomar contra él por abandono y apropiación indebida de mis bienes. Su hijo vendió su casa y se quedó con el dinero, me explicó Leticia mientras revisaba documentos que había conseguido en el registro público de la propiedad. Vendió sus pertenencias personales sin su consentimiento. La internó en un asilo bajo pretextos falsos y le dio instrucciones al personal de que no la dejaran hacer llamadas o recibir visitas no autorizadas. En términos legales, esto constituye abuso financiero, abandono y privación ilegal de la libertad. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo más poderoso que dolor o tristeza. Sentí rabia. Una rabia limpia y ardiente que me llenaba de energía en lugar de agotarme. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Primero, vamos a registrar oficialmente su propiedad y a actualizar todos sus documentos legales para que esté claro que usted es una mujer competente con recursos significativos, respondió Leticia. Después, vamos a presentar demandas civiles contra su hijo por todas las propiedades y dinero que le robó. Y finalmente, si usted quiere, podemos presentar cargos criminales por abandono de persona mayor. Sí, dije sin vacilación. Quiero hacer todo eso. El lunes siguiente fuimos al registro público de la propiedad, donde oficialicé mi título sobre las 80 hectáreas. El funcionario que nos atendió me trató con el respeto que se le da a cualquier propietario de tierra. Señora Mendoza, por favor firme aquí. ¿Necesita copia certificada de los documentos? Después fuimos al banco, donde abrí una cuenta nueva solo a mi nombre, y deposité los 500 pesos que Josefina me había prestado para gastos inmediatos. El ejecutivo bancario me ofreció servicios de inversión, tarjetas de crédito, seguros de vida. Para ellos, yo no era una anciana abandonada, era una cliente con patrimonio significativo. Por la tarde visitamos al psicólogo forense que había contratado Leticia para realizar mi evaluación de competencia mental. El doctor Ramírez era un hombre mayor, con barba gris y manera pausada de hablar. Me hizo preguntas sobre mi historia personal. Me pidió que resolviera problemas matemáticos simples, que recordara secuencias de palabras, que explicara refranes populares. Señora Mendoza, me dijo al final de la sesión, no solo está usted completamente lúcida y competente, sino que demuestra una inteligencia práctica y una fortaleza emocional notables. Cualquier persona que sugiera que no puede manejar sus propios asuntos está actuando con malicia o ignorancia. Esa noche, de regreso en casa de Josefina, me senté en el patio trasero con una taza de té de manzanilla, viendo las estrellas que por meses no había podido ver desde las ventanas con barrotes del asilo. Mi teléfono celular nuevo, el primero que había tenido en mi vida, descansaba en la mesa junto a mí. Leticia me había ayudado a conseguir el número. Había programado sus datos de contacto. Me había enseñado a usarlo. ¿Cómo se siente?, me preguntó Josefina, sentándose a mi lado con su propia taza de té. Me siento como si hubiera estado muerta durante meses y apenas estuviera volviendo a la vida, le respondí. Pero no es solo estar libre del asilo, es saber que tengo opciones ahora, que tengo poder. ¿Qué va a hacer con ese poder?, me preguntó. Había estado pensando en esa pregunta durante todo el día. La respuesta llegó a mi mente con la claridad de una revelación. Voy a hacer que mi hijo se enfrente a las consecuencias de sus actos, dije. No solo por mí, sino por todas las mujeres como yo, que han sido traicionadas por sus propias familias. Voy a demostrar que las madres mayores no somos desechables. Por primera vez en casi un año, esa noche me fui a dormir sin miedo. Mañana comenzaría la guerra. Pero ahora yo tenía armas para pelear, y por primera vez en décadas, tenía ganas de ganar. La llamada llegó un miércoles por la mañana, 2 semanas después de que Leticia había presentado oficialmente mis demandas civiles contra Iván.
Yo estaba en el jardín de Josefina, regando los geranios que ella me había permitido plantar en macetas de barro, cuando sonó mi teléfono celular nuevo. El nombre Iván Mendoza apareció en la pantalla, y por un momento mi corazón se aceleró con el reflejo condicionado de décadas de ser su madre. Pero esta vez no era la madre abandonada quien contestó el teléfono. Era Isabela Mendoza de García, propietaria de 80 hectáreas, mujer con recursos legales y determinación férrea. Bueno, dije con voz neutra, sin el calor maternal que había usado con él durante toda su vida. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, más aguda, con un temblor que nunca había escuchado antes. Recibí unos papeles del juzgado. No entiendo qué está pasando. Los abogados me dicen que me estás demandando por fraude y abandono. Esto tiene que ser un malentendido. No hay ningún malentendido, Iván, le respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi propia voz. Tú me abandonaste en una gasolinera como si fuera basura. Vendiste mi casa sin mi consentimiento. Te quedaste con mi dinero. Me internaste en un asilo bajo pretextos falsos. ¿Cuál parte de eso no entiendes? Mamá, nosotros creíamos que era lo mejor para ti. Tú estabas muy confundida. No podías vivir sola. Necesitabas cuidados. Mentira, lo interrumpí. Tú necesitabas deshacerte de mí para quedarte con mis propiedades. Pero resulta que no sabías todo sobre mi patrimonio. ¿Verdad, hijo? El silencio del otro lado de la línea me confirmó que Leticia había tenido razón. Iván no sabía nada sobre las 80 hectáreas que ahora estaban registradas oficialmente a mi nombre. No sé de qué hablas, murmuró finalmente. Por supuesto que no sabes. Porque tu padre y yo nunca te dijimos que éramos propietarios de tierra en Guanajuato, porque sabíamos que eras el tipo de hijo que vería a sus padres como una herencia, en lugar de como personas que merecían respeto. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Ven a casa, hablemos en persona. Las niñas te extrañan mucho. La mención de mis nietas fue como un puñal, pero esta vez estaba preparada para el dolor. ¿Las niñas me extrañan? ¿Las mismas niñas que nunca me visitaron en el asilo? ¿Las mismas niñas para quienes llevé dulces el día que me abandonaste en la carretera? Ellas no sabían. Yo no les dije dónde estabas porque no quería asustarlas. No, Iván. Ellas no sabían porque tú les dijiste que su abuela estaba loca y era peligrosa. Porque era más fácil convertirme en el problema que enfrentar lo que realmente eres. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de la adrenalina pura de finalmente haber dicho la verdad, de haber puesto los límites que debería haber puesto años antes. Esa tarde, Leticia llegó a casa de Josefina con noticias. Su hijo contactó a mi oficina. Me informó con una sonrisa que no llegaba a ser cruel, pero que definitivamente expresaba satisfacción. Quiere negociar. Está dispuesto a devolverle todo el dinero de la venta de su casa si usted retira las demandas. ¿Todo el dinero?, pregunté. Bueno, lo que queda después de que pagó algunas deudas personales, respondió Leticia con sarcasmo. Aproximadamente 60% de lo que realmente valía su propiedad. No, dije sin vacilar. No acepto ninguna negociación. Quiero que esto llegue hasta el final. Quiero que un juez escuche lo que me hizo y que quede registrado públicamente. ¿Estás segura? Los juicios pueden ser largos, estresantes, y a veces los resultados no son predecibles. Leticia, la interrumpí. Durante toda mi vida he cedido, he negociado, he aceptado menos de lo que merecía por mantener la paz familiar. Eso me llevó a ser abandonada en una gasolinera. Ya no voy a ceder ni un centímetro más. La fecha del juicio se fijó para un mes después. Durante esas 4 semanas, Iván intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas que no contesté, mensajes de texto que borré sin leer, incluso envió a Dalia a la casa de Josefina con lágrimas ensayadas y súplicas sobre cómo todo había sido un malentendido y cómo la familia necesitaba sanar. Josefina la recibió en la puerta y le dijo exactamente lo que yo le había pedido que dijera. La señora Mendoza ya no recibe visitas de personas que la traicionaron. Si tienen algo que decir, pueden decírselo al juez. Pero la visita que más me dolió fue la de Carmen, mi nieta mayor,
que llegó un sábado por la tarde con sus 13 años de edad y sus ojos llenos de confusión. Josefina me preguntó si quería verla, y después de dudar durante varios minutos, acepté. Carmen se veía exactamente como yo a su edad. El mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos color miel, la misma nariz pequeña y respingada, pero su expresión era diferente de lo que recordaba. Había desconfianza ahí, y algo parecido al miedo. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «papá dice que estás enojada con nosotros y que por eso nos estás demandando. Dice que estás enferma y que por eso no puedes vivir sola». Me senté frente a ella en el patio de Josefina. Tomé sus manos pequeñas entre las mías y le dije la verdad con palabras que una niña de 13 años pudiera entender. «Carmen, mi amor, tu papá me abandonó en una gasolinera en la carretera. Me dejó ahí como si fuera basura. Después vendió mi casa, se quedó con mi dinero y me internó en un lugar donde no me dejaban hablar con ustedes ni con nadie más. ¿Eso te parece algo que haría alguien que ama a su mamá?» Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras procesaba lo que le estaba diciendo. «Pero papá dice que era por tu bien. Carmen, ¿tú crees que abandonar a alguien en una gasolinera es por su bien? ¿Crees que quitarle su casa y su dinero a alguien es por su bien?» Ella negó con la cabeza lentamente. «Yo no estoy enojada contigo ni con tu hermana», continué. «Ustedes son niñas, y no es su culpa que su papá les haya mentido sobre mí. Pero tampoco voy a pretender que lo que él hizo está bien solo para mantener la paz familiar». Carmen se quedó conmigo durante 2 horas esa tarde. Le mostré las fotografías que había recuperado de mi casa antes de que la vendieran. Le conté historias sobre su abuelo Tomás que nunca había escuchado. Le enseñé a hacer algunos puntos de bordado. Cuando se fue, me abrazó fuerte y me susurró al oído. «Te amo, abuela. No importa lo que diga papá». El día del juicio llegó con un cielo despejado y una temperatura fresca que me recordó a las mañanas de mi infancia en el pueblo. Me vestí con un traje azul marino que Josefina me había ayudado a comprar, zapatos cómodos pero elegantes, y los aretes de perlas que había recuperado de mis pertenencias personales. Quería verme como lo que era, una mujer digna, competente y con recursos. El juzgado estaba lleno. Además de Iván, Dalia y sus abogados, había llegado gente que yo no esperaba. Carlos, el encargado de la gasolinera que me había dado una manta aquella noche terrible. Algunas de las mujeres del asilo que habían conseguido permiso para venir a testificar. Incluso el doctor Ramírez, el psicólogo que había certificado mi competencia mental. Cuando el juez me pidió que contara mi versión de los hechos, me puse de pie y hablé con una voz que no reconocí como mía. Era más fuerte, más clara, más segura de lo que había sonado en décadas. Conté sobre el día en la gasolinera, sobre las mentiras que Iván había dicho para internarme, sobre los meses de humillación en el asilo, sobre el descubrimiento de que había vendido mi casa y se había quedado con mi dinero. Conté sobre los documentos que mi difunto esposo había escondido para protegerme, sobre la tierra que me pertenecía legalmente, sobre el patrimonio que yo nunca supe que tenía. «Señoría», concluí mirando directamente al juez, «yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia. Estoy aquí porque ninguna madre, ninguna mujer mayor, debería tener que soportar lo que yo soporté. Estoy aquí para demostrar que las madres no somos propiedad de nuestros hijos, que no somos desechables cuando nos volvemos inconvenientes». Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas del público. Vi cómo Iván mantenía la vista fija en el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. El juez deliberó durante 1 hora. Cuando regresó, su veredicto fue claro y contundente. Iván era culpable de abandono, abuso financiero y privación ilegal de la libertad. Debía devolverme todo el dinero de la venta de mi casa más intereses y daños. Tenía prohibido acercarse a mí sin mi consentimiento expreso y quedaba registrado permanentemente como responsable de abuso hacia una persona mayor. Mientras salíamos del juzgado, Iván intentó acercarse a mí. «Mamá», me dijo con voz quebrada. «Por favor». Yo me detuve y lo miré por primera vez en meses. Ya no vi al hijo que había criado, al bebé que había cargado en mis brazos, al niño que había defendido contra el mundo entero.
Vi a un hombre que había sido capaz de abandonar a su propia madre por conveniencia. Iván, le dije con voz serena, tú ya no eres mi hijo. Un hijo no abandona a su madre en una carretera. Un hijo no roba la casa de su madre. Un hijo no interna a su madre en un asilo bajo mentiras. Tú eres un extraño que comparte mi apellido, nada más. Y me alejé, dejándolo parado en los escalones del juzgado, finalmente enfrentando las consecuencias de sus actos. Por primera vez en mi vida, había ganado una guerra que importaba. 3 semanas después del juicio, desperté en mi nueva casa con una sensación que no había experimentado en décadas, la certeza absoluta de que el día que comenzaba me pertenecía completamente a mí. No tendría que pedir permiso para salir, no tendría que fingir gratitud por migajas de afecto, no tendría que caminar sobre cascarones de huevo para no molestar a nadie. Por primera vez en 73 años de vida, era verdaderamente libre. La casa que había comprado estaba en las afueras de Guanajuato, a 20 minutos del centro histórico, rodeada de bugambilias moradas y con una vista espectacular de las montañas que cambiaban de color según la hora del día. No era una casa grande ni ostentosa, pero cada metro cuadrado había sido elegido por mí, para mí, según mis gustos y necesidades. Tenía un estudio con ventanas grandes donde había instalado mi máquina de coser nueva, una cocina con estufa de gas que me recordaba a la de mi infancia, y un patio trasero donde había comenzado a plantar las verduras que comía de niña en el pueblo, jitomates cherry, chiles serranos, hierbabuena y cilantro. Esa mañana, mientras preparaba mi café de olla en una olla de barro nueva que había comprado en el mercado de artesanías, sonó el teléfono. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba, como me pasaba durante los primeros meses después del juicio. Había recuperado el control sobre quién podía contactarme y cuándo. Buenos días, señora Isabela. Era la voz de Leticia, mi abogada, pero su tono era diferente al usual. Sonaba emocionada. Tengo noticias extraordinarias. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo la curiosidad me despertaba completamente. ¿Recuerda que le dije que sus tierras podrían valer más de lo que habíamos calculado inicialmente? Leticia hizo una pausa teatral. Acaba de llegar una oferta de compra de una empresa turística que quiere desarrollar un hotel ecológico en la zona. Están ofreciendo 8 millones de pesos por las 80 hectáreas. Casi se me cayó la taza de café. 8 millones de pesos. Era una cifra tan grande que mi mente tardó varios segundos en procesarla. Con ese dinero podría vivir cómodamente el resto de mi vida. Podría ayudar a otras mujeres en mi situación. Podría crear algo significativo que perdurara más allá de mi existencia. ¿Y qué opina usted?, le pregunté a Leticia. Opino que es una oferta excelente, pero también opino que la decisión es completamente suya. Usted puede vender, puede conservar la tierra, puede desarrollarla usted misma. Por primera vez en su vida, señora Isabela, todas las opciones le pertenecen. Después de colgar el teléfono, me senté en mi patio trasero con una segunda taza de café, viendo cómo las abejas visitaban las flores de calabaza que había plantado la semana anterior. La decisión sobre la tierra podía esperar. Tenía cosas más importantes que hacer primero. Esa tarde manejé hasta el asilo Otoño Dorado. No había vuelto desde el día que me escapé con Josefina, pero ahora regresaba con un propósito diferente. Llegué en mi auto nuevo, un Nissan March azul que había elegido porque era fácil de manejar y económico en gasolina, vestida con un vestido estampado de flores que me hacía sentir como la mujer que siempre había querido ser. La recepcionista me reconoció inmediatamente, y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa y algo parecido al miedo. Señora Mendoza, tartamudeó. No esperábamos. Vengo a visitar a las señoras que conocí cuando estuve aquí. Dije con voz firme, pero no hostil. Específicamente a doña Esperanza, doña Dolores y doña Carmen. ¿Siguen siendo residentes? Sí, claro. Déjeme avisar a la supervisora. No es necesario. La interrumpí. Sé el camino. Caminé por los pasillos que habían sido mi prisión durante meses, pero esta vez mis pasos resonaban diferente en el linóleo. Ya no era la anciana confundida y vulnerable que habían procesado como un paquete más. Era una visitante con derechos, con recursos, con opciones. Encontré a doña Esperanza en su lugar usual,
junto a la ventana del comedor, hablando con su difunto marido sobre los planes para el jardín que nunca iban a poder plantar juntos. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con reconocimiento genuino. Isabela, sabía que vendrías. Se lo dije a Ramón esta mañana. Se refería a su esposo muerto, como siempre. Te ves diferente, hija. Te ves viva. Me senté junto a ella y tomé sus manos arrugadas entre las mías. Doña Esperanza, vengo a preguntarle algo importante. ¿Le gustaría venir a vivir conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. ¿De verdad me invitas? ¿Ramón también puede venir? Por supuesto que Ramón puede venir, le respondí, siguiendo el juego que la mantenía cuerda. Tengo una casa con un jardín grande donde él puede plantar todas las flores que quiera. Hice la misma oferta a doña Dolores y a doña Carmen. Las tres aceptaron con una gratitud que me partió el corazón. No era solo que quisieran salir del asilo, era que querían recordar lo que significaba ser tratadas como personas valiosas, en lugar de como problemas a ser manejados. Los trámites legales para convertirme en tutora voluntaria de las tres señoras tomaron 2 semanas. Leticia me ayudó con el papeleo, y el psicólogo forense que había certificado mi competencia mental hizo las evaluaciones necesarias para confirmar que yo podía proporcionar un ambiente más adecuado para su cuidado. Durante esas 2 semanas, comencé a modificar mi casa. Contraté a un arquitecto para añadir 2 habitaciones más, cada una con su propio baño privado. Instalé barras de seguridad en los pasillos, rampas para facilitar el acceso y un sistema de intercomunicación para que cualquiera de ellas pudiera llamarme si necesitaba ayuda durante la noche. El día que las 3 señoras llegaron a mi casa, fue como una celebración. Doña Esperanza trajo una fotografía de su difunto Ramón, que colocó en la mesita de noche junto a su cama nueva. Doña Dolores cargaba un álbum de fotos de su hija muerta, que había logrado conservar a pesar de los años en el asilo. Doña Carmen llegó con una bolsa de estambre de colores porque había decidido que quería aprender a tejer. Esa primera noche, después de que las 3 se habían instalado en sus cuartos y cenado juntas en mi comedor, pollo en mole poblano que había preparado durante toda la tarde, me senté en mi sala y miré alrededor. La casa estaba llena de voces, de risas ocasionales, del ruido reconfortante de personas que se sentían seguras y bienvenidas. No era la familia que había imaginado cuando era joven, pero era una familia verdadera, una familia elegida, basada en cuidado mutuo y respeto en lugar de obligaciones de sangre que se habían demostrado tan frágiles. Una semana después, mientras las 4 desayunábamos juntas en el patio, las señoras habían insistido en ayudar con la preparación de las comidas, porque estar sin hacer nada nos vuelve locas de verdad. Recibí una visita inesperada. Carmen, mi nieta, llegó en autobús desde Querétaro. Tenía 14 años recién cumplidos y se veía más madura de lo que recordaba. Sus ojos ya no tenían la confusión que había visto durante nuestra última conversación. Ahora había determinación ahí, y algo parecido al coraje. «Abuela», me dijo sin rodeos, «quiero vivir contigo». Mi corazón dio un vuelco, pero también sentí una punzada de precaución. «Carmen, mi amor, ¿qué pasó? ¿Tus padres saben que estás aquí? Papá dice que si te visito o te hablo, me va a quitar mi teléfono y mi computadora», respondió, sentándose en una de las sillas del patio. «Dice que tú me estás manipulando para que lo odie. Dice que todo lo que pasó en el juicio fueron mentiras que inventaste para vengarte. ¿Y tú qué crees?», le pregunté. Carmen me miró directamente a los ojos. «Creo que papá nunca me había mentido sobre nada hasta que se trató de ti. Creo que tú eres la única persona en mi familia que me ha dicho la verdad sobre lo que realmente pasó. Y creo que quiero vivir con alguien que me respete lo suficiente para no mentirme». Esa tarde llamé a Leticia para preguntarle sobre los derechos legales que tenía mi nieta de elegir dónde vivir. La respuesta fue complicada pero no imposible. A los 14 años, Carmen podía expresar su preferencia ante un juez familiar, especialmente considerando que su padre ya tenía un registro de abuso hacia personas mayores de la familia. «Pero, señora Isabela», me advirtió Leticia, «esto va a crear una guerra legal con su hijo. ¿Está preparada para eso?». Miré hacia el patio, donde Carmen estaba ayudando a doña Esperanza
a regar las plantas mientras le contaba historias sobre la escuela. Vi cómo mi nieta trataba a las señoras mayores con el mismo respeto que me mostraba a mí, cómo las escuchaba con atención genuina, cómo no las veía como cargas, sino como personas con historias valiosas que contar. Leticia, le respondí, ya gané una guerra contra mi hijo. Si es necesario, ganaré otra. Por primera vez en décadas, no estaba tomando una decisión basada en el miedo a las consecuencias o en el deseo de mantener la paz familiar. Estaba tomando una decisión basada en lo que era correcto, en lo que era mejor para una niña que merecía crecer en un ambiente donde la verdad y el respeto fueran valores fundamentales. Esa noche, mientras Carmen dormía en el cuarto de huéspedes y las 3 señoras descansaban en sus habitaciones, me senté en mi patio bajo las estrellas con una taza de té de manzanilla. El aire nocturno olía a jazmín y a tierra húmeda de las plantas que había regado antes de la cena. Por primera vez en mi vida, no estaba preocupada por el futuro. No estaba preguntándome si había tomado las decisiones correctas, si había ofendido a alguien, si había sido demasiado egoísta al priorizar mis propias necesidades. Había creado algo hermoso, un hogar donde las mujeres mayores eran valoradas, donde una adolescente podía aprender lo que significaba el respeto genuino, donde la familia se definía por el cuidado mutuo en lugar de por la manipulación emocional. Era todo lo que había soñado tener cuando era joven, pero mejor, porque ahora lo había construido con mis propias manos y mis propias decisiones. Era libre, era poderosa, era feliz, y recién estaba comenzando. 6 meses después de aquella noche bajo las estrellas en mi patio, estoy sentada en el mismo lugar, pero todo ha cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. El aire de la mañana de diciembre es fresco pero no frío, perfecto para el café de olla que ahora preparo para 6 personas cada día. Las 3 señoras que rescaté del asilo, Carmen mi nieta, quien oficialmente vive conmigo desde hace 3 meses después de que el juez familiar aceptara su petición, una nueva residente llamada Amparo que llegó la semana pasada, y yo misma. Refugio Las Encinas, como decidí nombrar a mi hogar, ya no es solo mi casa. Se ha convertido en algo mucho más grande, más importante, más necesario de lo que había planeado inicialmente. La venta de mis 80 hectáreas por 8 millones de pesos me permitió no solo vivir cómodamente, sino crear un espacio que funciona como hogar permanente para mujeres mayores que han sido abandonadas o abusadas por sus propias familias. La historia de cómo se corrió la voz es casi milagrosa. Comenzó cuando doña Esperanza le contó a su sobrina sobre su nueva vida conmigo. La sobrina se lo contó a una vecina cuya madre estaba siendo maltratada por su nuera. Esa vecina se lo contó a su hermana, que trabajaba en servicios sociales del DIF. En menos de 2 meses, tenía una lista de espera de 15 mujeres que necesitaban un lugar seguro donde vivir con dignidad. Decidí vender solo la mitad de las tierras inicialmente. Con 4 millones de pesos, compré la casa de al lado cuando se puso en venta, derribé la pared que separaba los 2 terrenos y contraté a los mismos arquitectos que habían modificado mi casa original para crear un complejo habitacional que puede alojar cómodamente a 12 mujeres, cada una con su propia habitación privada, pero con espacios comunes para cocinar, comer y socializar. El proceso legal para establecer Las Encinas como una asociación civil sin fines de lucro fue complejo, pero Leticia me guió a través de cada paso. Oficialmente, soy la directora fundadora de una organización que proporciona vivienda digna y servicios de apoyo para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad familiar. En términos simples, es un lugar donde las madres abandonadas pueden recordar que siguen siendo personas valiosas. Esta mañana, mientras preparo el desayuno para todas, escucho las voces de mis residentes en la sala común. Doña Esperanza le está enseñando a Carmen a tejer chalinas, mientras le cuenta historias sobre su juventud en Michoacán. Doña Dolores y la nueva residente, Amparo, están planeando el menú de la cena de Navidad. Doña Carmen está leyendo el periódico en voz alta para las que ya no ven bien de cerca. Amparo llegó hace una semana, traída por una trabajadora social del DIF, después de que su hijo la corriera de casa, porque su nueva esposa no se sentía cómoda compartiendo espacio con una suegra. Tiene 68 años,
diabetes controlada y 40 años de experiencia como secretaria ejecutiva. Los primeros 3 días lloró constantemente, repitiendo, «No puedo creer que mi propio hijo», una y otra vez. Ayer la vi riéndose mientras doña Esperanza le explicaba que su difunto esposo, Ramón, opinaba que Amparo debería plantar rosas amarillas en el jardín porque combinan con su personalidad. Es increíble cómo el respeto genuino y la compañía de mujeres que han vivido experiencias similares pueden sanar heridas que parecían permanentes. Carmen, mi nieta, se ha convertido en algo que no esperaba, mi sucesora natural en este proyecto. A los 14 años, tiene una madurez emocional que me sorprende cada día y una comprensión instintiva de lo que estas mujeres necesitan. No las trata como abuelas postizas o casos de caridad. Las trata como las mentoras que son, mujeres con décadas de experiencia de vida que tienen lecciones valiosas que enseñar. «Abuela», me dijo la semana pasada mientras ayudaba a doña Carmen a escribir una carta a una prima lejana. «Cuando sea grande, quiero estudiar trabajo social, pero también quiero aprender a manejar un lugar como este. Quiero que Las Encinas siga funcionando cuando tú ya no puedas dirigirlo». Sus palabras me llenaron de un orgullo que nunca había sentido, ni siquiera cuando mis hijos eran pequeños y me decían que me amaban. Este era un orgullo diferente, el orgullo de haber creado algo que valía la pena continuar, de haber sido ejemplo de fortaleza en lugar de víctima de circunstancias. El caso legal por la custodia de Carmen fue menos complicado de lo que Leticia había predicho. Iván, enfrentado con la posibilidad de otro juicio público donde sus acciones serían examinadas otra vez, aceptó que su hija viviera conmigo bajo la condición de que pudiera visitarla cada 15 días. Carmen aceptó las visitas, pero puso sus propias condiciones. Las visitas serían en Las Encinas, en presencia de testigos, y terminarían inmediatamente si Iván hacía cualquier comentario negativo sobre mí o sobre su decisión de vivir aquí. Sus visitas se han vuelto cada vez más incómodas para él. Carmen ya no es la niña que podía ser manipulada con promesas vacías o amenazas veladas. Ahora es una adolescente que ha visto de primera mano lo que significa el respeto verdadero hacia las mujeres mayores, y no tolera las excusas que él ofrece por su comportamiento pasado. Durante su última visita, la semana pasada, Iván intentó convencerla de que todo lo que había pasado entre la abuela y él había sido un malentendido familiar que se había salido de proporción. Carmen lo escuchó pacientemente. Después le respondió, «Papá, abandonar a tu mamá en una gasolinera no es un malentendido. Vender su casa sin su permiso no es un malentendido. Internarla en un asilo bajo mentiras no es un malentendido. Son decisiones conscientes que tomaste porque pensaste que ella no podía defenderse. Se fue esa tarde sin despedirse de mí, como siempre hace». Carmen me dijo que había visto lágrimas en sus ojos mientras subía a su coche, pero yo no siento lástima por él. Los adultos enfrentan las consecuencias de sus decisiones, y las consecuencias de sus decisiones incluyen haber perdido a una madre que lo habría amado incondicionalmente y estar perdiendo gradualmente a una hija que está aprendiendo a reconocer la manipulación cuando la ve. La historia de Las Encinas se ha difundido más allá de lo que esperaba. El mes pasado, vino una reportera del periódico local para hacer un artículo sobre nuevos modelos de cuidado para adultos mayores. La semana siguiente, recibí llamadas de 3 mujeres en Ciudad de México que querían establecer refugios similares en sus comunidades. Una fundación en Guadalajara me invitó a dar una conferencia sobre empoderamiento femenino en la tercera edad, pero el reconocimiento que más me conmovió llegó de una fuente inesperada. Carlos, el encargado de la gasolinera que me había dado una manta aquella noche terrible hace casi 2 años, llegó a visitarme un domingo por la tarde. «Señora Isabela», me dijo mientras tomábamos café en el patio, «usted no se imagina cuántas veces he pensado en lo que pasó ese día. Me quedé con la culpa de no haber hecho más, de no haber llamado a la policía, de no haber impedido que se la llevaran». «Carlos», le respondí, «usted hizo exactamente lo que tenía que hacer. Me trató con dignidad cuando mi propia familia me había quitado la mía. Me dio calor y seguridad cuando más lo necesitaba. Si no hubiera sido por su bondad esa noche, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para luchar».
Me contó que ahora, cada vez que ve a una persona mayor en situación vulnerable, interviene activamente. Ha ayudado a 3 mujeres y 2 hombres a contactar servicios sociales, ha prestado su teléfono para llamadas de emergencia, incluso ha alojado temporalmente a una señora en su propia casa hasta que sus familiares responsables pudieron venir por ella. Usted me enseñó que no podemos fingir que no vemos el sufrimiento solo porque es incómodo, me dijo. Que a veces ser testigo de la dignidad de alguien es lo único que esa persona necesita para recordar su propio valor. Esa noche, después de que Carlos se fue y todas las señoras se habían retirado a sus habitaciones, me senté en mi patio como hago cada noche, pero esta vez con una copa de vino tinto que me había regalado Leticia para celebrar el 2º aniversario de mi liberación, como ella llama al día que escapé del asilo. Miré hacia las habitaciones donde 6 mujeres dormían tranquilas, sabiendo que despertarían en un lugar donde sus voces importaban, donde sus experiencias eran valoradas, donde envejecer no significaba volverse invisibles. Miré hacia el cuarto de Carmen, donde mi nieta probablemente estaba leyendo uno de los libros que habían llegado esa semana donados por una biblioteca local que se había enterado de nuestro proyecto. Miré hacia el jardín donde doña Esperanza había plantado las rosas amarillas que su difunto Ramón había sugerido, donde doña Dolores cultivaba las hierbas medicinales que usaba para preparar tés relajantes para todas nosotras, donde doña Carmen había establecido un pequeño huerto de verduras que nos proporcionaba ingredientes frescos para nuestras comidas. Todo esto existía porque un día decidí que merecía más que ser abandonada en una carretera. Todo esto existía porque me negué a aceptar que el amor que había dado durante décadas me condenara a ser tratada como un estorbo cuando más vulnerable me encontraba. Pero más importante, todo esto existía porque había aprendido la diferencia entre ser amada y ser respetada. Durante la mayor parte de mi vida, había confundido tolerancia con amor, manipulación con cariño, dependencia emocional con familia. Ahora sabía que el amor verdadero incluía respeto, que la familia verdadera estaba basada en cuidado mutuo, que el valor de una persona no disminuía con la edad, sino que se enriquecía con la experiencia. Mañana llegará una nueva residente, una mujer de 75 años cuyo hijo la echó de casa después de vender la propiedad familiar sin consultarla. La semana que viene, Carmen comenzará un proyecto escolar sobre modelos alternativos de familia, usando las encinas como ejemplo. El mes próximo, la Fundación de Guadalajara me enviará los recursos para establecer una segunda casa en su ciudad. La vida continúa hacia adelante, pero ahora lo hace bajo mis propios términos. Termino mi copa de vino y me levanto para entrar a casa. Mañana será otro día de café de olla para 6, de historias compartidas en la sala común, de dignidad restaurada una conversación a la vez. Pero antes de entrar, me volteo hacia ti, hacia quien ha escuchado mi historia hasta el final. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguna mujer mayor en tu familia que esté siendo tratada como si fuera menos valiosa ahora que cuando era joven? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestras madres, abuelas, tías, suegras, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Este mensaje necesita llegar a alguien que necesita escucharlo, porque ninguna mujer debería terminar abandonada en una gasolinera. Y todas merecemos recordar nuestro valor, sin importar la edad que tengamos.